¿Qué mierda pasó con Medichistes? De pasar de ser el youtuber de Ben 10 más conocido a convertirse en el primero en vender su canal. Si quieres enterarte cómo pasó de ser uno de los primeros canales de Ben 10 habla hispana a pasar a desaparecer por el colapso del Mediverso, pues acompáñame a ver esta nostálgica historia. Gracias a la gente que me apoyó, a mi abogado y a mi abuelita Filomena, al fin tenemos aquí la hora de Coeco conmigo. Ernesto Rivera Urrutia, o mejor conocido por todos, Medichistes o también el tío Medi, comenzó en YouTube en el año 2008 en Lima, Perú, con su canal Medichistes, siendo pionero en esta plataforma con el contenido de Ben 10 en español, ya que sus primeros vídeos fueron promocionales de la serie original, reviews de figuras, pero sobre todo roleplay, con las figuras de su colección, creando series como Versus, La Alianza, Cuarto del Drama, Aliens Desatados, Medichistes, Héroes del Tiempo y una gran infinidad de parodias, donde cautivó a las personas con su carisma y creatividad. Y aparte de la pasión por el contenido audiovisual, dos de las pasiones que podríamos notar desde el comienzo de Medichistes también sería su amor por el dibujo y la música, ya que se dedicaría también a hacer algunos covers, raps y dibujos que más adelante serían parte de su éxito. Batallas de rap de Ben 10. Ben Tennyson contra Ben Tennyson. Pero a pesar de ser un canal dedicado a las figuras, Medichistes no solo se quedaría con ese contenido, ya que subiría sus tan memorables tops, omnitrixes perfectos y teorías, así como otro contenido con mayor calidad de producción en relación a lo antes mostrado, pero sin dejar el roleplay de figuras de lado, y colaborando con nombres como Ocurrencia TV, Orky Chameleon, Robin 10, Free 10.000 y Seluk, entre muchos otros, haciéndose más conocido en el mundo de Ben 10 y ser uno de los youtubers más grandes a nivel hispano de este nicho, y también con un par de personajes que siempre pasaban por el canal, tanto sea como el Taquero y también el Gominola hasta el Mostacho y Rad. Taco. Si bien los tops y teorías le seguían funcionando y en una época donde el contenido de Ben 10 escaseaba y el controversial reboot no daba tanto de qué hablar, Medichistes fue sacando éxito tras éxito. Opiniones y críticas, reviews de capítulos, aliens como Pokémon, la evolución de los personajes y muchos vídeos variados. Siendo así que un 20 de mayo de 2017 publicaría el que sería su vídeo propio más visto, la evolución del Omnitrix. Y seguiría por el próximo año con ese tipo de contenido, igualmente con más variedad e introduciéndose a sí mismo en los vídeos, dejando de ser una voz en off para pasar a ser un avatar que hizo posible un sinfín de fanarts, llegando así a superar la meta de los 100.000 suscriptores. El primer canal de solo Ben 10 que llega a esta suma de seguidores es algo importante. Fue un gran momento para el fandom en general, no solo el latino. Fue un momento bastante grande para mí, que luego de tanto tiempo pude ver que tan lejos habíamos llegado con un canal todos. Cuando llegó la placa igualmente fue algo muy emocionante, mis padres decidieron colgarla fuera de mi sala y ahí está, para que la vea todo el mundo. Pero toda esta actividad vería su fin a mediados de ese mismo año, donde subiría el que fue por mucho tiempo su último vídeo, un top de figuras del reboot. Lo más sorprendente de esto fue que Medichistes desapareció sin previo aviso, quien al haber sido un youtuber tan cercano con su público, habiendo realizado diversos sorteos, quedadas y hasta habiendo creado un grupo en Facebook, la cafetería del Omnitrix, con el fin de tener un mayor contacto con su audiencia, no hizo más que hacer esta partida inesperada aún más dura. Un año después, Medichistes regresó con un vídeo muy diferente a lo que tenía acostumbrado. En dicho vídeo explicaba el por qué se ausentó un año, problemas técnicos, cuestiones de tiempo, pero la principal razón es que le resultaba difícil la creación de contenido por falta de ideas claras. La escasez de contenido de calidad de la franquicia finalmente le pasó factura, reconociendo que volver a subir solo contenido de Ben 10 eventualmente desgastaría y transformaría al canal en uno zombie. Era mejor dejarlo a tiempo antes que prolongar forzosamente su vida. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias es que Medichistes como tal, ahí quedó, hasta ahí queda. Es un cambio de capítulo o cambio de tomo de este video, de este canal, no lo sé, es como un... Ahí quedó y... ahí quedó. Viendo como la mejor solución posible desligarse de su compromiso con la franquicia y dedicarse a subir vídeos que él quisiese, aun si estos no tenían relación con lo que había sido hasta ahora. Sin embargo, todo esto fue al pedo. Volvería a subir activamente contenido exclusivamente de Ben 10. Regresaba a los tops y las teorías, y a eso se le sumaba contenido innovador como las primeras tier lists y los diseños descartados de la franquicia, acompañado de una mayor calidad de escritura y de edición. Todo esto sin perder su carisma y humor característicos, apareciendo sus primeros sketches humorísticos que dieron aún más vida a los personajes del canal. Soy Asmut, creador del Omnitrix, el ser más inteligente en 6 galaxias, y sí, 6 la de ustedes también, bola de babosos.
Y estoy aquí para responder sus preguntas junto al güey de Victorious, aunque realmente yo voy a hacer todo el trabajo, él nomás los va a leer. Y esto no haría nada más que mejorar, y es que con el nuevo rediseño de su avatar, su canal alcanzaría su mejor momento en lo que a la calidad de su contenido se refiere, subiendo joyas como arreglando supremacía alienígena, sus aclamados archivos alienígenas, noticias de Ben 10 y mucho contenido extremadamente memorable. Pero pese a esto, Medichistes continuaría con dudas sobre si seguir o no con su canal. Las responsabilidades empezaban a sobrepasarle, no era tan sencillo como antes, y al fin y al cabo esto era solo un hobby, en sus palabras. Sin embargo, tras mucho pensarlo, decidió continuar, implementando a los miembros del Mediverso como una forma en la que su audiencia podía agradecerle por su esfuerzo. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que luego de 4 vídeos y 300.000 suscriptores, Medichistes desapareció de nuevo, aparentemente para siempre. A veces nos topamos con nuevas responsabilidades y simplemente nos toca asumirlas. Pero ¿sí sabes lo que es estar casi a la cabeza de todo un fandom como el de Ben 10? Cada uno es fan de una serie, cada uno quiere ciertas cosas en el canal, cosas que no quiere ver, se pelean por preferir Supremacía o Omniverse. Es difícil, ¿cómo me explicas que esto no es algo que se deba dejar de lado y simplemente dejarlo ser? Porque realmente a veces me cansa este fandom. O eso creíamos, ya que tiempo después conoceríamos a Gwen, una usuaria que retomó el canal de Medichistes con contenido menos lineal y más variado, implementando el formato short en el canal. Sin embargo, esto generó polémica entre los suscriptores, ya no solo por el desagrado que les pudo causar el hecho de que dicha usuaria usurpase el legado de Medichistes, sino que también porque puso en privado todos los vídeos de Medichistes, lo cual afortunadamente cambió, haciendo posible ver esos vídeos nuevamente, y por ello haciendo posible la realización de este vídeo. ¿Qué pasará con el tío Medi? Ya se retiró oficialmente de YouTube. De hecho, probablemente me pueda ayudar a hacer uno que otro video. Entonces, sí se retiró, pero no se retiró. Es un poco extraño. Pero si quieres que te lo diga en palabras textuales, sí, está retirado. ¿Qué haces? Miren, yo no soy un youtuber. Yo fui y sigo siendo ese chico que cuando era niño se pasaba las tardes viendo vídeos de Ben 10 aquí en YouTube. Así que antes que creador de contenido, he sido uno más de ustedes. Y por la misma razón, toda esta parte del vídeo está hecha desde el punto de vista de un fan, alguien que perfectamente podría echar un vistazo al canal y sacar un guión similar. Y es que este vídeo no sería posible de no ser porque me inspiró a empezar aquí en YouTube. Y de seguro quien inspiró a la gran mayoría de youtubers de Ben 10 actuales. Y es que, ¿quién mejor para hablar de su carrera que el propio Medichistes? Así es, banda, les traje al tío Medi. Buenas. Hola. Pues, bueno, Medi, ¿cómo estás? Hace frío y tengo frío, nada más. La diferencia se nota bastante, aquí estamos en verano a cerca de 40 grados. Ay, las cosas del tiempo, nunca voy a entender, pero sí, hace frío. Sí, casi 7 de la noche hace friecito. Aquí la 1 de la mañana, no es mala hora. Pues bueno, como te comentaba, estoy trabajando en el legado de Medichistes, un repaso a tu trayectoria en el mundo de YouTube, tu carrera y básicamente las cosas que hiciste. Y pues como un complemento a eso, quiero realizarte una entrevista, ya que, bueno, qué mejor forma de hacer un vídeo sobre Medichistes que con el propio Medichistes. Qué mejor para contar su historia que tú. Pues sí. Así que, vale. Supongo que sí. Claro. Así que bueno, empezando con la gran pregunta. Y es que, verás, ¿quién es Ernesto Rivera? ¿Quién es la cara detrás de Medichistes? ¿Quién es? ¿Quién es Ernesto Rivera? ¿Quién es la cara detrás de Medichistes? Está difícil la pregunta. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Cómo lo explico? A ver. Te voy a decir quién fue para hablar de quién era el momento de que existía Medichistes. O sea, del momento de que nació. Ok. Básicamente, Ernesto era un fan de Ben 10 como tal. O sea, lo vio desde que tenía 11 años, porque Ben 10 salió cuando yo tenía 11.
Y no era que yo tuviera muchos amigos en la escuela, en el colegio, y digamos que tuve esta hiperfijación por la serie, por saber todo el lore. Yo antes era fan de Pokémon. Ben 10 era algo parecido por el mismo tema que tenía estos monstruos, ¿no? Estos aliens. Y a la vez era muy fan de todo lo que tenía que ver con grabar lo que sea. Cuando tenía, no sé, 12 años me regalaron mi primera cámara de video y grababa todo. Y en esas decidí meterme en todo lo que tenga que ver con grabar y en subir videos de lo que sea a esta nueva plataforma que se llama YouTube, que descubrí en el 2006, 2005. Antes de ser Medichistes, o sea, antes de crear esta cuenta, yo tenía una cuenta anterior que fue pensada para YouTube. O sea, la cuenta se llamaba Swampfire 0109, algo así. O sea, esa cuenta sí estaba pensada para subir cosas de Ben 10. Pero por X razón dejé de crearla, dejé de usarla, porque pasa, no te olvidas la contraseña y pasa. Y un día quise ver algún video porque estaba la saga de Saw en la época. A mí ni me gusta, pero, o sea, no soy fan, pero quería ver un video y decía, necesitas tener cierta edad para ver este video de gente decapitada y la cosa, ¿no? Y me pedía crear una cuenta, así que creé esta cuenta y no tenía un nombre, así que agarré la primero que encontré, que era un cuaderno que se llamaba Medichistes al costado de un libro, le puse y se quedó, De hecho, y empecé a usar eso. perdona que te corte, pero logré. Te paso por aquí por. Ay, carajo. Te paso por aquí. Logré encontrarte. A lo mejor esta foto te trae recuerdos. Te la paso por aquí por el chat. Sí, en realidad ese libro todavía lo conservo, está en mi mesa de noche, en mi velador, cuando me voy a dormir lo tengo guardado en un cajón, lo tengo a mi costado. Yo me mudé de mi casa de mis padres, o sea, ahora vivo solo, y entre todas las cosas que me llevé está ese cuaderno, lo tengo todavía. Los chistes son malísimos, son muy malos, son muy antiguos. Es un libro de chistes que regalaban por comprar. O sea, a ver, mi tía trabaja en una farmacéutica, en una farmacia, en una botica donde venden medicinas. Y ahí llegaban siempre estos merchandisings de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, llegaban lapiceros de pastillas, de farmacias, de estas empresas, de esas marcas. Llegaban, no sé, bolsos. Y llegó este libro, ¿no? De esta marca que no me acuerdo cómo se llama. Y me lo dio. Me dijo, mira, me llegó eso. Ya. Yo tenía, en ese tiempo, era mucho más joven, ¿no? Tenía 8 años, 7 años cuando llegó el libro. Y lo tenía porque no solamente daba chistes, sino daba curiosidades, decía datos random. Y lo tengo en mi en mi mesa de noche todavía. No, está igual, o sea, no está malogrado, no está destruido, sigue ahí, sigue vivo. Uno de esos trofeos que han sobrevivido al paso de los años, sin duda. Sí. Definitivamente. Bien, pues más o menos ya lo has dicho, pero ¿cómo nace Medichistes entonces? ¿Cómo decides querer entrarle entonces a hacer contenido? Ok, en la época claramente no era igual que ahora, que ser un creador de contenido es hasta una profesión, ¿no? O sea, hay gente que quiere ser creador de contenido. En la época tú no buscabas la fama, tú no buscabas el reconocimiento, tú no buscabas la monetización, el dinero, no. Tú lo que buscabas era compartir lo que te gustaba a ti con el resto de personas, o con las personas que te vayan a ver, porque en ese tiempo era mucho más pequeño y la gente que entraba realmente era diferente, era una comunidad muy pequeña y era una comunidad mucho más unida tal vez. Así que lo que yo buscaba, como dije al inicio, yo no era una persona de muchos amigos, en realidad no tenía casi ninguno, y Medichistes de alguna forma, cuando empecé a publicar cosas, porque lo primero que yo publiqué no eran videos propios, eran videos que encontraba por ahí, porque al final, sí, no eran míos, eran cosas X. Pero sí, los primeros fueron de Ben 10. Incluso, recuerdo que el primer video que yo publiqué en Medichistes era un video de Naruto.
un video parodia, que no era mío, que yo publiqué porque en esa época YouTube era algo así como Facebook. Uno publicaba lo que encontraba y lo dejaba ahí para la gente. Hasta que empecé a publicar videos de mi colección de Ben 10, porque yo en esa época coleccionaba bastante de Ben 10, o sea, tenía muchas figuras que no sé cómo logré conseguir tantas, o sea, porque mis padres no era que me compraran mucho, ¿no? Ellos me compraban algunas por el cumpleaños, por cositas por ahí, pero yo ahorraba y compraba, y me hice de muchas de esas cosas, y pues empecé a publicarlas, y la gente me empezó a comentar sobre eso, ¿no? Y luego publicaba actualizaciones de la colección y veía gente que comentaba, y creo que eso es lo que al final a la gente que actualmente hace contenido creo que le interesa, ¿no? Esta gente que te escribe, que te habla, que te llega a gustar, ¿no? Porque le gusta tu contenido, pero para mí tenía como que una razón más, y era que descubría que yo no era el único niño en el mundo al que le gustaba Ben 10, había toda esta gente en diferentes partes, México, Argentina, España, India, que también le interesaba, y eso para mí era nuevo, ¿no? Así que, a diferencia de los creadores de contenido de ahora que buscan que gente lo siga porque lo siga, yo empecé a subir videos para poder ver a quién más encontraba que tenga mis mismos gustos. Y empecé con eso a subir estos videos, a aprovechar que me gustaba grabar para hacer estos videos parodia de la Alianza con mi hermana al fondo, porque era básicamente un show que yo hacía para mi hermana. Luego hice Cuarto del Drama, porque Isla del Drama también me hacía muy divertida. Hice, bueno, Alianza Atados, que era la continuación de la Alianza, porque veía a la gente escribir, la gente comentar, la gente decirme, oye, ¿cuándo sale el siguiente video? Y con las mismas me daba ganas de comprarme más figuras, porque de por sí era un hobby, así que todo eso era un hobby. Y se empezó a crear esta comunidad, ¿no? Al final fue buscando yo gente que le gusta lo mismo que a mí, terminé creando esta pequeña comunidad de gente que luego ya pasó como que al Medichistes 2.0, que después de tiempo de dejar las contenidos de figuras, empecé a hacer los contenidos informativos, los contenidos de tops, que fue como la evolución del contenido. Una evolución natural, como lo supremo, de hecho, entre comillas. Algo así, sí, digamos, podría ser. Y ya que has sacado el tema de la colección, era una pregunta que tenía un poco más para arriba, pero ¿qué fue de tu colección? ¿Aún la conservas en su totalidad? Todavía la tengo. ¿Hay alguna Sí. En realidad tengo todos. Lo único que yo regalé de mi colección de Ben 10 fueron mis Legos. Tenía 3, así que se los regalé a mi ahijado y a su hermano, mis sobrinos. Es lo único que he regalado de toda mi colección, porque eran grandes y hacían polvo, y no era algo que a mí me encanta. No soy tan fan de Lego. Me gusta, pero no tengo tantas cosas. Pero de todas las demás cosas, conservo 100% de todo lo que alguna vez compré. No he botado nada, todo está guardado. En mi casa tengo una habitación donde pienso poner alguna... O sea, ya está ordenándose, ya está empezando a ordenarse. Ahorita tengo algunas cosas aún en cajas, algunas ya se están empezando a ordenar. Cuando salieron las cosas del reboot, no llegué a comprar todo. Porque a diferencia de algunos, las figuras del reboot a mí me gustaron algunas, varias me gustaron un poco más que las de Bandai, o las de Playmates estaban muy, muy buenas. Y tengo todo, lo tengo guardado, mucho se está exhibiendo porque como tal, desde que me mudé no había un lugar, no había un espacio como en mi habitación que tenía estas repisas. Tengo que armar esas repisas aquí también para poder ponerlas, pero sí, o sea, todo sigue vivo, todo sigue ahí. Grato escuchar eso, la verdad. O sea, que los protagonistas de esos vídeos, esos Alien Desatados, Cuarto del Drama, siguen vivos, esos protagonistas. Todos siguen vivos. Eco es el taquero, es sin querer se volvió una posesión mucho más valiosa de lo que realmente es, sí. ¿Y cómo fue eso? Todos siguen vivos. ¿Eso cómo pasó? ¿Cómo es que el taquero, llegó a ser el taquero? Ok, eso tiene muchas... viene de muchas cosas. A ver, en primer lugar, para la segunda parte de esta historia rara que era Aliens Desatados, que al final me di con que incluso en Ben 10 Alien Force o Ultimate Alien, no recuerdo muy bien, hay una
Hay un episodio donde Ben pierde a sus aliens, tal cual como pasa en Aliens Atados, y se me hizo muy gracioso. No me acuerdo si yo lo hice primero o ellos lo hicieron antes, o ellos lo hicieron primero, pero bueno, yo quería que Ben, en los primeros en la alianza, él hablaba solo y hablaba con el narrador, pero a mí se me hacía muy raro, ¿no? Así que yo pensé que para esta segunda parte él necesitaba hablar con alguien, y si yo lo ponía a Ben a hablar con Gwen o hablar con Kevin, porque solo tenía una figura de Kevin, iba a ser muy parecido a la serie. Y si la serie tenía a los aliens salidos del Omnitrix, pensé que tal vez podía elegir a uno para que esté como que con él, ¿no? Pero tendría que ser como que el alivio cómico. Mi alien favorito es XLR8, y yo sentía que XLR8 tal vez no iba a ser ese alivio cómico. Así que ocurrieron dos cosas. Echo era uno de los aliens favoritos de mi hermana. A ella le gustaban los pequeños, de Echo, Dito, Materia Gris, Upchuk. Otra razón por la que Gominola es uno de los personajes principales es porque también mi hermana era muy fan de Upchuk. La figura de Upchuk era de ella en realidad, pero yo me la quedé porque bueno, yo tengo la colección. Y básicamente en este mundo de que ellos estaban viajando por el mundo, en un día llegar a México y se vuelve fan de los tacos. El tema de los tacos es que yo tenía una amiga a la que de apodo le decían taco, y yo quería de alguna forma meter a eso del taco en el mundo de la serie. Así que básicamente quise que, bueno, Echo por mi hermana, el taquero es por mi amiga, y pues terminó siendo así como que este personaje. Y aparte, lo de que es así medio estúpido viene porque hice antes, y me acabas de hacer recordar porque no recordaba estos videos de Ben 10 original versus Ben 10 Fuerza Alienígena, donde ponía a dos aliens o dos figuras a debatir, a hablar. Estos videos eran una parodia de una serie antigua no sé qué tan antigua, pero fácil 2005, 2006, de un youtuber que se llama It's Just Some Random Guy o algo así, que tenía series de figuras, pero de Marvel y de DC. Y esa misma serie era una parodia de unos comerciales de Apple versus PC. O sea, Apple contra PC, y él hacía Marvel contra DC. Y yo, parodiando eso, hice original versus Fuerza Alienígena. O sea, fue parodia de la parodia de la parodia. Y en esa parodia, Materia Gris tenía que salir contra Echo porque eran los más pequeños. Materia Gris era el inteligente, y por obvias razones, Echo tenía que hacer el tonto. Así que han sido muchas cositas que fueron como que por el resultado de muchas otras razones, en las que terminó Echo siendo un alien que grita en la serie, a ser un fanático de los tacos que es un estúpido en el mundo, el universo de Made Chistes. O sea, como tal, pasó de todo y así terminó, ¿no? Pues la verdad funciona bastante bien. Mucha gente aún extraña al taquero. Mucha gente hizo fan hasta en su momento, y siguen haciendo a día de hoy, así que rebautizaste un anime, la verdad. Sin querer, sí. Sin querer, sí, bueno, hiciste algo grande, la verdad. Y aunque, bueno, ya se me ha descuadrado un poco las preguntas, pero ¿por qué Ben 10? Sé que, por lo que he podido observar, eres fan de Marvel, DC, las películas en general. Recuerdo que dijiste de hacer hasta un canal hablando de todo, básicamente. Sí. ¿Por qué Ben 10? Eso, a ver, yo con el paso del tiempo, y eso es algo que antes no le he hablado, y en realidad nunca ni yo lo sabía. Descubrí hace poco, hace unos años, que soy TEA nivel 1. ¿Qué es TEA nivel 1? Es un nivel de autismo, digamos, en el que uno puede socializar, tiene todo normal, pero una de las diferencias grandes es que existen estas hiperfijaciones en algunas cosas, y seguramente muchos de mis seguidores también lo son. No lo saben, algunos quizás sí lo saben, pero bueno, yo tenía esta hiperfijación por listas, por cosas numéricas, por digamos patrones, por grupos compactos de números de grupos de diferentes formas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo era muy fan de Pokémon porque eran los 151
porque había que coleccionarlos a todos. Yo era muy fan de Ben 10 porque eran los 10 y luego aparecían otros 10 y luego había más que podías coleccionar. Yo era fan de, por ejemplo, esta serie que se llama Duelo Shaolin, que era porque tenías que coleccionar los Shenron Wus y era como que coleccionar estas cosas. Digimon eran estos monstruos que también eran listas de monstruos que podía, y como que todo lo que me fue gustando tenía esta razón de ser, ¿no? Y de por sí me gusta mucho lo que es el contenido no tan edgy, no tan dark. Yo siempre he sido muy fan de ver cosas suaves, o lights, en el sentido de que eran divertidas, no soy muy fan de, por ejemplo, las cosas muy gore o muy de esos que se busca ser edgy. Yo era muy fan de las cosas ligeras, y Ben 10 para mí era la perfecta obra ligera, ¿no? Era una serie divertida, era una serie con acción, con personajes muy llamativos, con estas figuras que a mí me encantaba coleccionar. O sea, tenía todo para hacer la serie que a mí me gustara más, porque tenía mucho, y seguía saliendo cosas, y seguían saliendo cosas, y seguían saliendo figuras, y seguían hablando de los aliens y las especies y los planetas. Y hasta hace poco, hace un mes y tanto, me vi de nuevo toda la primera temporada con mi novia. Hace mucho tiempo no la veía, y a ella también le gustó, y se me hizo muy, muy, muy interesante ver cómo yo le iba contando sobre este mundo que todavía recién ella estaba descubriendo, y veía por qué me gustaba tanto la serie, ¿no? Realmente era una serie muy, muy divertida, era una serie con personajes que te atrapan, con personajes muy entrañables, con cada uno de esos aliens con su personalidad distinta, y fue por eso, ¿no? O sea, al final Marvel podría tener estos superhéroes y estas historias, pero tal vez no tienen de intentar verlo desde los ojos de un niño, como yo era en esa época, y eso fue, creo que lo que me enganchó al final. Entonces sí que tiene bastante en común con tu público, de hecho. Sí, y yo era el público en esa época. O sea, cuando empezó Ben 10, como te dije, tenía 11 años. Así ¿Cierto? que para mí era verme en la pantalla. Eras, como dijiste en uno de tus vídeos, un youtuber del pueblo y para el pueblo. Y eso siempre lo dije. Y como que al final lo que yo publicaba más adelante, cuando yo no encontraba tanto por publicar, la razón de ser de Medichistes al final fue tener un canal que cuando yo ya no esté sea una enciclopedia pequeña de contenido sobre Ben 10, ¿no? Y a veces yo incluso voy y veo algunas cosas, videos de la época para recordar, para ver, y digo, sí, pues es un canal donde básicamente vas a encontrar información, intento que sea real o verídica, o como que ideas, curiosidades de la serie, para gente nueva, para gente antigua, para que recuerden, ¿no? Y por eso fue, o sea, sí. Bastante bonito, la verdad. Pasando a la siguiente pregunta. Tú, a lo largo de tu carrera, o sobre todo en tus inicios, ya como tú has comentado, no era lo mismo empezar en aquellos tiempos que empezar ahora. De hecho, yo voy a editar esto con mi celular. Para aquella época no era lo mismo, supongo. ¿Qué dificultades vistes a la hora de, pues, hacer vídeos? Y sobre todo cuando querías hacer... No diré que tus vídeos anteriores eran malos, digo. Cuando sabías que tú querías hacer mejor todo. Ok. Creo que las dificultades varían dependiendo de la etapa en la que yo estaba. Por ejemplo, al inicio, como tú dices, no era como ahora, que pues cualquier niño... Lo cual es bueno, porque ahora cualquier niño que quisiera, le gusta el tema de la edición, le gusta el tema de los videos, puede hacerlo a través de un celular. Yo en la época no era solamente que necesitabas una computadora, sino que necesitabas el programa en la computadora, tenías que tener la cámara, tenías que tener tal vez el micrófono, diferentes cosas. Y yo en el momento lo único que tenía era una cámara que grababa en esos cassettes, ni siquiera en micro SD. Tuve que ingeniármelas para empezar a subirlo. Primero era publicar, literalmente grababa el video y lo subía, no había nada de edición. Los videos que yo grababa de mi colección eran así, los videos que yo grababa de reviews eran así, o sea, simplemente se grababan y se mandaban. Luego, cuando compré un primer programa de edición,
pude meterle un poco de esta edición cuando ya era Aliens Datados, me parece. Ya pude tenerlo. Cuando hacía los reviews, ya pude tenerlo. Pero sí era como también el tema de que yo no era un niño para eso y no había tantos adultos que hablaran de Ben 10. O sea, no era, por ejemplo, las Tortugas Ninja o Marvel, que si bien muchos niños les gusta, a muchos adultos también. Yo siento que Ben 10 en la época era de niños y de niños nada más. Así que yo, que no tenía 11 años tampoco, ya había crecido, tendría 14, 15 años, lo veía un poco extraño. Pero aún así lo hacía, ¿no? Porque era lo que me gustaba y porque era lo que la gente pedía y a mí me gustaba que la gente disfrutara, ¿no? Así que empezó a hacerse cada vez más difícil el buscar este balance. Pero luego, ya cuando tenía estos programas, cada vez mejoré. Más adelante ya tenía el Adobe Premiere. Aprendí a usarlo a la fuerza. Aprendí de a poquitos, o sea, nadie me enseñó. Más adelante, y creo que al final, hay dos cosas. La primera, la constancia. O sea, uno realmente tiene que gustarte para poder seguir, ¿no? Tienes que querer hacerlo y tienes que realmente meterte con todo. Con todo este orden, esta responsabilidad de realmente publicar y armar y pensar y sacar las ideas. Porque para mí, sacar las ideas era, creo que, lo más fácil. Yo simplemente me sentaba y pensaba, ok, ¿qué no sé sobre Ben 10? A ver, ¿por qué al final Feedback puede absorber el Big Bang? No sé. A ver, investiguemos. Y era, ok, investigo que por qué, mira, pasó esto, tal vez pasó esto, tal vez pasó lo otro, investigo, chequeo en la wiki, chequeo en la serie, chequeo entrevistas tal vez con los creadores y armo un video. O no sé, ¿qué cosas puedo ver en la serie que son parecidas? Por ejemplo, no sé, momentos icónicos, momentos difíciles, momentos tristes, y podía armar un top 10, ¿no? Empezaba a ver de nuevo, me acordaba, chequeaba de nuevo la wiki, para recordar, y iba armando, ¿no? O sea, lo de ideas nunca fue difícil. Hasta que al final, ya empezó a verse un poco más la complejidad, porque la serie había acabado hace tiempo, el reboot era lo único que quedaba, y yo ya venía soltando ideas desde ese tiempo, ¿no? Y a mí nunca me gustó el tema de cómo han hecho creadores de contenido de otras cosas, porque de Ben 10 no he visto tanto, de que empezaban a soltar fake news, que empezaban a soltar teorías de cositas muy pequeñas, hacían un video de 10 minutos de un rumor. A mí nunca me gustó eso, por eso siempre que había algo así yo intentaba juntar lo más que podía y hacer un video de eso, ¿no? Daba como que, mira, hay un rumor de que quizás salga un cómic de Ben 10 y yo hacía un video de Ben 10 vuelve. No, para mí era imposible hacer eso porque no iba conmigo. Yo quería que el canal tenga información real. Así que al final fue como que siendo un poco más difícil. Claramente siempre han habido ideas. Por ejemplo, al final estaba todo el tema de, por ejemplo, rediseñar los Supremos, que a mí me gustaba mucho ese tipo de videos. A la gente yo siento que también, pero eran mucho más complicados de hacer. Ahí tenía que trabajar con un artista. No existía la IA, la inteligencia artificial, y no creo que actualmente yo lo usaría para esas cosas. Trabajaría con un artista. Pero en su momento hice trabajando en los rediseños de Wavik y de Big Chill, de Frío. Y a mí me gustaba, por ejemplo, ese era un tema que quizás por donde pudo haber seguido el canal, pero ya donde estaba ya en mi vida, con el trabajo aparte, porque YouTube no te pagaba como para vivir, y no podía seguir con eso, o sea, yo no podía seguir con el tema de YouTube, así que yo pensé tener un hiatus pequeño y luego volver, pero realmente decía, ¿a qué voy a volver? ¿De qué te voy a hablar si yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre la serie, de las primeras 4 series? Comparativa, no lo sé, ya hablé de eso, hice versus, hice tops, hice reseñas, así que dije, la verdad es que no siento que necesite seguir dándole más, así que simplemente dije, bueno, ahí quedó. Y pues ahí quedó el canal por mucho tiempo. Un duro golpe para muchos, pero bastante entendible, la verdad. Tú mismo nos avisaste de que eventualmente esto terminaría, y como todo en la vida, eventualmente nada dura para siempre. Y pues, pasando a la siguiente pregunta, un poco relacionado a lo mejor con relacionado un poco con dificultades, que a lo mejor no fueron dificultades, pero bueno. ¿Cómo fuiste recibido en casa? Mi hijo es un youtuber.
Y un día llegas ahí y ¡pum! Una placa de 100.000 suscriptores. Creo que como fue tan de a pocos, a nadie le, nadie le sorprendió tanto. O al menos no sentí como un wow, es como que mira lo que has logrado, que eres famoso. De por sí, yo nunca me sentí famoso porque como tal no lo era, o sea, era una persona conocida dentro de un nicho muy específico de gente, así que no era como que la gran cosa para mí al menos. Pero mis papás siempre me apoyaron, siempre me ayudaron a ver cómo podía mejorar, o sea, siempre me preguntaban cómo me iba, qué iba a hacer. De por sí, al final yo terminé trabajando en una carrera que tiene que ver con todo lo que es redes sociales, así que de por sí todo tuvo sentido. Pero sí, o sea, nunca hubo como que una inflada de ego de su parte, o sea, nunca me levantaron más de lo que debían, pero siempre me apoyaron, o sea, siempre estuvieron preguntándome, diciéndome qué tal, cómo me iba, veían algunas veces los videos, claramente no entendían todo, pero sí veían mucho. O sea, lo normal, realmente no fue más allá de una persona que tal vez sea fan de, no sé, del deporte y venga con una par de medallas a la casa, ¿no? Algo así era como que, muy bien, está bien hecho, bien hecho, como que si te gusta, sigue. Pero sí, como tal, no era como que le decían, sí hablaban con amigos, o sea, mucha gente de mi familia sabía, amigos, pero para mí era mi vida, o sea, nunca fue más allá de lo que yo sentía que debía de crecer. ¿No te afectó en el tema ámbito personal? Con ámbito personal me refiero tema amigos, temas familiares, el hecho de estar haciendo una serie para niños, algo que puede haber gente que lo considere como ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo. No hagas eso. En su momento, como te comentaba, no es que yo tenía tantos amigos, o sea, no había mucha gente con la que yo le hablara. Había gente que sabía, sí, pero era como que estaba en sus cosas. Así que no era la gran cosa para ellos. O sea, yo sí sentía que en internet claramente hay trolls a cada rato, todos los días, por todos lados. Pero por suerte no sentí en mi círculo, o sea, no por suerte, como que sí y no, porque no había gente que me criticara en sí, o sea, no había gente que me dijera, ay, pero ¿por qué haces eso? Pero a la vez no había gente que me dijera eso, o sea, yo nunca tenía tanto círculo del cual alejarme. Lo bueno sí ha sido que cuando ya empecé a crecer, fue recientemente cuando yo empecé a tener más cercanía con gente, y por lo mismo que había crecido, para ellos ya no era solamente oye, estás haciendo jueguitos para niños porque para como que 10 personas, no era, o sea, estás haciendo contenido para niños, pero es para más de 200.000 personas, así como que, ok. Así que creo que tuve la suerte de que por lo mismo que empecé temprano, no hubo ese problema para mí, o sea, no hubo tanto dimes y diretes de mi círculo social, porque no había círculo social mucho, hasta que yo crecí, y cuando ya todo este tema de la creación de contenido fue un boom, yo ya tenía una base, así que literalmente era como que, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo empecé desde el 2005. Así que, nada, realmente tuve suerte. O sea, yo diría que tuve suerte de haber empezado en esta edad de oro de YouTube. Una tan apreciada edad de oro. Un claro ejemplo de cómo una carrera no se hace por suerte, sino por esfuerzo y constancia. Y hablando de esfuerzo y constancia, ¿en qué momento vistes que estaba más comprometido con el canal? ¿En qué momento se pasó de hacer vídeos por vocación a sentir que tenías la necesidad de hacer vídeos para ese público? Lo bueno es que para mí siempre fue porque me gustaba. O sea, al final siempre fue un hobby. Todo el tiempo que yo lo hacía fue cuando yo podía, y no era que necesitaba como que el dinero, necesitaba ganar dinero por YouTube, siempre fue porque me gustó. Así que creo que cuando yo vi realmente que empezaba a tener voz en la comunidad, que veía una cierta responsabilidad sobre la gente, porque si bien habían otros creadores de contenido, de alguna forma, que yo quiera o no, era uno de los primeros, así que era como que tenía cierta carga de responsabilidad. Así que para mí fue por ese lado. O sea, cuando empecé a subir ya el tema de los tops, el tema de los versus, de estos contenidos informativos, esos contenidos ya un poco más
pensados para más personas, que quizás lo que subiera iba a ser guardado para poder chequearse luego en el futuro, fue cuando dije, bueno, creo que aquí ya toca prenderle un poco más de constancia, ¿no? Porque si quiero que más personas lo vean, voy a tener que subir más o tener un calendario mucho más estricto, y eso es lo que hice, ¿no? O sea, simplemente era un hobby muy, muy, muy bien planeado nada más. Al final, sí, dejé YouTube, no fue justamente porque ya necesitaba un lugar donde sí me pagaran. O sea, podía haber seguido ahí, pero sabía que realmente YouTube no iba a seguir. Y al menos en el tema en el que yo estaba, ¿no? Yo no quería cambiar de otra a otra serie, ¿no? Yo decía, acabó Ben 10, bueno, ahora voy a hablar de Marvel. Que en un momento lo pensé llevarlo a la vez, pero al final yo dije, no, lo que me gustaba a mí era hablar de Ben 10, o sea, no quería hablar de otra cosa. Por eso es que terminó la serie y dije, bueno, acabó, y hoy también acabé. Así que vamos a dormir. Así fue. Pues bastante admirable, porque hoy en día mucha gente ve el hecho de que tener un canal es como... Yo mismo tuve un anterior canal y se me sentía como esa necesidad de estar obligado a hacer esto, y pues es admirable el hecho de mantener el pensamiento de fue un hobby al inicio y siempre va a ser un hobby. Hay momentos donde me comprometa más, pero al fin y al cabo, como dijo el propio Robin en algún tweet que leí hace tiempo, eso, hay que hacerlo por vocación, no por compromiso. Pues sí, al final así es como tú le metes más ganas. No porque porque van a haber momentos en los que no vas a ver dinero llegar o el AdSense o el partner y así. Vas a tener que simplemente seguir porque es lo que te gusta. Y si no te gusta, no le vas a meter ganas. Y pues no vas a seguir, y no vas a hacerlo bien, y no vas a buscar mejorar. Y así que, así. Y hablando de ganas, si recuerdas no diría tu penúltimo vídeo, ese vídeo del Mediverso, especial 15 años aniversario de la franquicia, donde básicamente catalogaste como 4 etapas clave de tu carrera, más la quinta que vino después. ¿Cuál disfrutaste más? Creo que fueron diferentes formas de disfrutar, porque cuando era niño y empecé con la primera, que era con las figuras, me gustaba porque era un juego, ¿no? Era simplemente publicar por publicar. Luego, creo que cuando ya podía crear este grupo de Facebook de la cafetería del tío Medi, cuando existía los otros youtubers también que hablan de Ben 10, cuando pude haber sido notado por gente que trabajaba en Ben 10 incluso, cuando tenía un poco más de voz, creo que fue un momento en el que no solo lo disfrutaba, sino que veía que lo que estaba haciendo servía para algo, ¿no? O sea, la gente me escribía diciendo, oye, yo era muy fan de la serie y esto es como que me está haciendo recordar, me está haciendo ver que quiero volver a verla. Porque al final yo no es que fuera una publicidad para la serie, o sea, yo no buscaba que el canal sea un canal que te diga, o tienes que ver Ben 10, porque también tenías series o videos que decían, el peor episodio de la serie, o esto no iba a pasar, o dije por ejemplo que a mí no me gustaba Supremacía Alienígena, prefería Omniverse. Incluso hay veces en el reboot se me hacía bueno cuando algunas personas lo odiaban. Yo nunca decía opiniones que buscaba agradar, ¿no? Yo simplemente decía lo que yo pensaba. Y a lo que iba con eso es que al final veía a la gente que no era que yo quería que vean Ben 10, sino que me gustaba lo mismo que me gustaba desde que yo empecé, que es compartir algo que a mí me gusta, ¿no? Podía hacer lo que sea, o sea, porque en el momento me gustaba Glee y creé Glee y chistes, así que no era necesariamente Ben 10, Ben 10 fue el catalizador, pero al final si vamos al core o al centro, al núcleo de Medichistes fue creado para que el Ernesto de 11 años descubra o comparta las cosas que le gusta con gente y descubra que hay gente a la que al igual que él le gusta también lo mismo. Y esas personas, al igual que el Ernesto de 11 años, también pueden decir, al igual que yo hay 300.000 personas que también les gusta lo mismo. Y eso fue lo que yo quiero como que dejar como entre comillas el mensaje del canal, ¿no? Que así como a ti te gustan algunas cosas, hay gente por ahí, más allá, el internet sirve para eso, ¿no? Para conectar, y me ayudó mucho en eso, conectar con gente que también le gustaba lo mismo que a mí. Así que esta vez fue Ben 10, más allá puede haber un chico que
haga un canal de, no sé, Bluey, que es una serie que también me gusta actual, que es de perritos, pero bueno, que también es para niños y junte a mucha gente que le guste eso y no sé, termine también siendo famoso, pero al final, para eso yo siento que YouTube, la internet, Ben 10, lo que sea, sirvió, ¿no? Para demostrarte que lo que te gusta y lo que te apasiona, hay gente afuera que le gusta. Solamente hay que meterle ganas y usar la herramienta para lo que es, ¿no? Una herramienta para conectar. Y creo que esa fue, en todo momento, las partes que más me gustaron de estar en el canal, ¿no? El poder compartir, el poder conectar. Y hablando de... Bueno, hablando, no tiene mucho que ver, pero bueno. Ver literalmente la otra cara de la moneda. Si tanto te gustaba en ese punto, ¿por qué pasó ese año que te ausentaste? ¿Por qué te fuiste? Un año, básicamente. Yo recuerdo que había empezado la universidad. Había empezado como que mi vida empezó a cambiar un poco en ese sentido y decía, entre que no tenía tiempo y que no tenía ganas de quizás volver a tomar el canal, a hacer videos de figuras, no era lo que yo creía que tenía que hacer. Hasta que pasando el tiempo terminé con esa novia, dejé esa carrera que estaba haciendo, entre otra cosa. Ahí fue cuando dejé el canal, me acuerdo, porque con esta novia sí lo tenía, pero lo dejé por un tiempo y bueno, cambió mi vida, empecé a estudiar otra cosa, estaba más metido en lo que sería un joven de esa edad normal, ¿no? Hasta que intento recordar qué fue lo que pasó para volver. Simplemente dije, ¿por qué no? Dije, me siento que algo falta. Sí, como que algo falta. La gente me escribía, me decía, y dije, un día, literalmente de la nada, dije, bueno, volvemos, porque ya hice lo que tenía que hacer. Y nada, volvimos y volvimos con todo, porque ahí fue como que el Medichistes 2, donde entró con los tops, con los versos, los videos ya con voz en off, y no tanto con figuras, que sí habían figuras, pero no era como que el foco. Pues dije, ok, no lo voy a hacer como antes, pero puedo hacer otras cosas. Y fue ahí cuando Medichistes ya realmente creció. Y sí, fue básicamente porque dije, bueno, volvamos. No, es que Medichistes nunca había dejado de ser. Seguía existiendo, así que solo necesitaba ese empujón. Si dices volver porque sentías que lo necesitabas, ¿puede ser? Sí, pues, o sea, como digo, nunca dejé como que la comunidad. O sea, seguía hablando, me seguían preguntando cuándo vuelves, y yo, bueno, volveré. fue realmente menos dramático de lo que pudo haber parecido, porque yo simplemente lo dejé porque la vida pasa. Pero al final volví, y no fue algo como que, no, que me fui porque sentía que debí, no. Simplemente fue, ok, volveré. Y ya, así de sencillo a veces pasa. Simplemente te dan ganas otra vez y lo haces. Y hablando que tanto hablas de tu relación con la gente que has podido conocer gracias a la plataforma, ¿cómo ha sido tu relación con otros youtubers, ventubers, si se le puede especificar? Esa gente con la que colaboraste y con la gente con la que no colaboraste. Ejemplo, o sea, no sé, que se venga así a la mente Romin 10, Ocurrencia TV, recuerdo, Orchid Chameleon, entre otros. Hay gente con la que ya no hablo no porque nos hemos peleado, en realidad yo no me he peleado con nadie. Hay gente con la que sí dejé de hablar porque pues desaparecieron, no sé dónde quedaron. Como pasa, ¿no? Con relaciones en internet. Por ejemplo, Orchid Chameleon, no sé qué fue de su vida, desapareció de un día para otro. Gente como Ocurrencia TV que creció de la nada. Él me pidió un par de videos y los hicimos, y luego de eso pues nada, cada uno siguió su camino. Gente como Seluk es otra historia, porque Seluk lo conozco en la vida real. Él ahora se llama André Verau, tiene su canal. Él siempre tuvo su canal, siempre quiere hacer contenido, ese tipo quiere hacer contenido de todo. Lo he visto la semana pasada, o sea, gente como él no lo he dejado de hablar. Guardabarranco, que es quien hacía las figuras, estas fanmade de Ben 10,
Le hablo todavía muy seguido, estoy metido ahí en su grupo. Robin me habló hace poco, o sea, de nuevo, si él me escribe, yo le voy a responder, no hay ningún problema. No, nunca hay, no hay peleas ni nada. Eso es lo que también me gustó, o sea, yo nunca tuve esta necesidad de pelearme con nadie, excepto con Frío 10.000 porque me daba risa. Más, nunca lo odié siquiera, era como más un tema muy divertido de que él se molestaba. Incluso con él, o sea, llegamos a tanto que al final en este video que yo tuve, lo tuve como un cameo. O sea, a ese nivel llegamos de realmente acá no pasa nada y todo bien. Y eso es lo cool, o sea, en ese tiempo tampoco existían estos dramas de youtubers, ¿no? O sea, era muy sano, muy divertido. La gente se peleaba, claramente había gente que se peleaba, pero yo intentaba mantenerme al margen, no simplemente intentar que todos se lleven bien. Si alguien me escribía, le respondía. Si alguien quería un cameo, una entrevista, una ayuda, yo intentaba dentro de todo porque también, o sea, tenía mis cosas. O sea, siempre respondía. Si podía, no podía, bueno, veía. Pero nada, o sea, sí, gente me hablo, aún me hablo con gente. Hay gente con la que no me hablo, sí, pero no es nada por peleas o cosas así. Simplemente porque pasa, ¿no? Se dejan de suceder estas cosas. Entonces, adelantándonos a una pregunta, Calientito 60.000. Realmente nunca hubo un pitch. Eran simplemente bromas de buen gusto. O sea, para mí eran bromas. Para él creo que no tanto. Y eso sí era el problema. O sea, él sí se molestaba a veces. Pero al final sí hubo mucho bardo de ese lado de ambos lados. Como que. Pero yo no me podía defender bien porque para mí siempre fue una broma. O sea, para mí siempre fue. De nuevo, yo no le decía como que, no sé, un nombre feo, simplemente era calientito, de frío a calientito, o sea, era un nombre con cariño incluso para mí. A varias personas les cambié el nombre por chiste, ¿no? Porque, y él se molestó. Y a mí se me hacía muy gracioso. Yo creía que era gracioso, pero al final no era gracioso. Lo bueno es que al final, como te digo, sí, o sea, él hizo cameo en un video mío, no hubo problema al final, parece que todo bien por ese lado. Y nada, o sea, al final sí hubo problemas y, o sea, el chico sí se molestó y bueno, cada quien, ¿no? Toma las bromas como que quiere. Al final el internet siempre es un poco complicado porque uno no sabe realmente si lo que te están diciendo es realmente en broma o porque te quieren molestar. Así que él tenía todo el derecho de molestarse. Pero al final, como digo, no pasó nada. Él apareció en videos míos. Todo dentro de buscar tener una comunidad más ordenada, ¿no? Y nada, al final sí, al final todo bien. Y ya para terminar esta sección, ¿qué piensas de los youtubers de Ben 10 actuales? Tales sean nombres que se ven así a la mente: Late Tennyson, Jets, Sonic. Son algunos títulos que se ven así a la cabeza. Tendría que verlos. Lo malo es que realmente he dejado todo lo que es YouTube. O sea, yo no lo consumo. Y es que no sabría qué ver. Tendría que sentarme a ver realmente qué es lo que esta gente está subiendo porque no los conozco. O sea, te podría decir que me gustan, pero no sé qué están subiendo. O sea, me interesaría saber de qué manera le han dado la vuelta a esta serie que ya no tiene, o sea, no tiene contenido que en emisión. Así que he escuchado de gente que está subiendo contenido, sí, pero no lo he podido ver todavía. No aparece en mi For You de TikTok o en Instagram. En Facebook ya no estoy, así que no tampoco he podido ver. Así que, en primera, si es que hay gente que todavía está manteniendo, bien, que sigan, o sea, denle, que se pueda todavía subir contenido, esperando que de alguna manera Cartoon Network, Warner Bros. Decidan poder sacar alguna serie nueva de Ben 10. Pero mientras tanto, sí, o sea, eso, tienen todo mi apoyo. Si alguna vez quiere que haga un cameo, o sea, literalmente, a ti, no sabía quién eras, me escribiste, le dije, ok, y aquí estás. dale. Y aquí estás. Sí, o sea, no es difícil contactarme. Nada, o sea, si alguna vez quieren algo, no hay problema, pero sí, tienen todo mi apoyo, denle. Un youtuber del pueblo para el pueblo. Y hablando relacionado con lo que has dicho, ¿le ves futuro a la franquicia? Digo, ya hace cerca de 4 años del final del reboot. Y tenemos migajas, una marca de ropa, un cameo en una serie animada, un cómic que ahí está, algún día se sacará, supongo. ¿Le ves futuro a la franquicia? Yo siempre pensé que Ben 10 era algo así, antes lo mencioné, ¿no? Tortugas Ninja, que es una serie que tal vez, pues, tiene para más, tiene para mucho más. O sea, ahorita estamos en julio, en agosto van a anunciar los Funkos de Ben 10, recién. O sea, dos Funkos de Ben y Fuego, por ejemplo.
algo nuevo, bien. Pero yo siento que tiene mucho más, o sea, tiene para sacarle una serie, como dicen, como muchos quieren, ¿no? Para más adultos, quieren para sacar una continuación, tienen para hacer versiones nuevas, tienen para hacerlo en live action, meterlo en algún universo que ya existente. Hay bastante para hacer. Así que yo pienso que sí, de que tiene, debería tener, sí, te podría dar. Y es una de las franquicias que más le ha dado a Cartoon Network que a Warner. O sea, en su momento fue la que básicamente tenía dándole vida a Cartoon Network cuando estaba con sus series live action y cosas así. O sea, era Ben 10 y mi compañero de clase es un mono. O sea, hasta que llegó Hora de Aventura, Ben 10 era el que estaba manteniendo a Cartoon Network. Y deberían de reconocer eso, ¿no? De que realmente puede, de que puede. Y fácilmente a los niños de ahora les podría gustar y podrían tener algo nuevo o algo viejo que pueden rejuvenecer o entregar como un nuevo producto. Yo siento que sí se puede. Cierto, porque últimamente están los revival a cal y canto, Phineas y Ferb, y en el caso de Cartoon Network, la nueva temporada de Gumball, series como Fiona y Cake y todos los spin-offs que tienen planeados, el revival de Hora de Aventura. ¿Consideras que podemos o deberíamos mantener la fe? Yo creo que sí. Y no diré por qué razón en la que la serie no tendría que por qué regresar de alguna manera. Todo está regresando, todo lo que de algún momento fue exitoso está volviendo. Y Ben 10 fue exitoso, fue una de las series más grandes de Cartoon Network en los 2000. Si no es que tal vez la más grande antes de Hora de Aventura de los 2010. O sea, si no vuelves porque realmente tienen tantos IPs, tantas propiedades Warner que no le están tomando en cuenta y quizás no entra en su estrategia o en su estrategia de contenidos, tal vez, ¿no? Pero si alguna vez hay una ligera posibilidad de que suceda, ojalá que suceda. yo no pierdo la fe. Y ahora con una pregunta muy polémica. Te voy a pasar una foto y es: ¿por qué apareciste en Superman Elite? En Superman, mis aventuras con Superman. Yo fui muy feliz. Y, lo chistoso es que yo sí veía esa serie, yo sí la vi, la serie. Y vi cuando apareció y se me hizo muy gracioso porque... O sea, tiene todo el sentido porque sin querer yo me di cuenta que los colores del Lex Luthor son el naranja y el verde. Y... El naranja y el... No, el naranja, el morado y el verde. Lex Luthor siempre usaba naranja otra vez, verde y morado. Así que no se me hizo nada raro, pero lo que se me hizo raro es que fuera la misma, los lentes, la chaqueta, el peinado marrón. Todo el mundo creía que era como que el tema de me volvió. Y no solo eso, sino que por ejemplo en Loki, la serie, aparecieron varias versiones del mismo personaje de Loki de diferentes formas en este mundo apocalíptico, que era básicamente lo que yo había hecho con los Medis en este especial también, ¿no? Como que era bonito ver como que estas coincidencias. Lo que nos dice Medi con tal de ocultar que firmó con Warner. Ojalá sí, pero no. Bien, ya cambiando un tanto de esto de este tema un poco de coña. ¿Te enorgulleces de lo que hiciste, de tu carrera? ¿Cómo? No escuché la primera parte. ¿Te enorgulleces de tu carrera? O sea, tú ves tu canal y dices, claro. ¡Wow! Fue increíble. Fue toda mi niñez / juventud. O sea, bueno, no niñez, pero sí mi adolescencia, juventud. Así que ver que hay gente que todavía lo recuerda, ver videos en TikTok de Ben 10 donde los comentarios digan algo sobre el taquero, ver cosas en general que he podido de alguna forma inspirar, como dices tú, a los nuevos youtubers tal vez, que se mantenga. Sí, o sea, nunca voy a decir que fue una mala idea, nunca voy a decir que no debí, o sea, siempre es lo que es y no, pues no cambiaría. No cambiaría nada de lo que he hecho realmente, en realidad sí, nada. Todo lo que hice tuvo que ser por algo. Y pues se hizo. Y de la mano con esta pregunta, ¿te arrepientes de algo? ¿Cambiarías algo de poder estar ahora? ¿Cambiarías algo de...? No creo. Porque incluso, si tengo que dar como que una aclaración, yo no vendí el canal es mío todavía. Lo que hice fue cederlo para que otra persona pueda trabajarlo porque hayan problemas en el mismo canal por razones de copyright. Tuve que ocultar muchos videos, todos, porque al tenerlos públicos tenía la chance de que se borraran porque tenían copyright, tenían materiales de derechos de autor, y esta persona me ayudó bastante a lanzarlo o a mandar estos
notificaciones para que no los borren. Pasó un buen tiempo y por algo han vuelto a salir, ¿no? Los hemos vuelto a mostrar porque se logró salvar. La mayoría se logró. Así que como que mucha gente le tira hate a Gwen, que es la que estaba trabajando en el canal, pero realmente ella ayudó bastante a que no se muriera. O sea, si yo lo hubiera dejado ahí, lo más seguro es que YouTube me hubiera dicho, mira, tienes que borrar la mitad de tus videos porque están incumpliendo copyright, y yo no sabía qué hacer. Ella me ayudó y pues nada. Incluso esas cositas tuvieron que hacerse para poder mantener el canal vivo, ¿no? Y quizás es algo que muchos no saben y muchos no lo han... Ni le han preguntado, o sea, todo el mundo cree que lo vendí y ya. No. Eso fue porque ella publicaba cosas para poder mantener el canal, como que todo se hacía para que esos videos antiguos se mantuvieran. O sea, tenía que demostrarse que el canal seguía activo, que todavía se están publicando. Y nada, así se mantuvo y así fue. Vale, te pensaba preguntarlo, pero un poco más tarde, pero puedo preguntarlo ahora. ¿Quién es Gwen? Como has dicho, es alguien que... Gwen es una amiga, sí. Es una amiga que estaba muy metido en el tema de los partners, de las agencias estas de las que llamaban youtubers para ser parte de... Y por lo mismo que conocía a ella, le tenía más fe de que ella podía salvar el canal por ese lado. Y al final lo hizo, ¿no? O sea, los videos siguen ahí por algo. Así que nada, sí, es una chica con la que a veces hablo. Y ahí nada más. ¿Y cómo es tu relación con ella? En el sentido de, como ella estuvo publicando vídeos, y eso claramente tuvo su polémica. ¿Tu relación con ella es de amigos o en ese tiempo eras como una especie de jefe para ella, por así decirlo? Sí, o sea, empezamos siendo amigos, se la conocí hace antes y me dijo, o sea, ella me dijo y yo le dije que tenemos ese tema, ella me dijo yo te puedo ayudar, porque no era que yo le regalara el canal, o sea, había un tema de sesión del uso, ¿no? Y no era su jefe, yo era como que el dueño del canal, yo sigo siendo el dueño del canal, todavía puedo hacer lo que yo quiera con el canal, le puedo escribir a ella y decirle que haga algo y fácilmente lo puede hacer. Pero sí, o sea, si yo le elegí a ella y no le elegí como sucesor, entre comillas, fue porque el canal se iba a mantener ahí, solo necesitamos a alguien que lo salve, que no deje que los videos se borren, que no deje que se lo bajen por copyright, por diferentes razones, ¿no? Y se logró, y cuando se logró, volvieron los videos y simplemente Gwen ya pudo volver a lo que ella hacía antes, ¿no? Y nada más, o sea, eso básicamente. Pues gracias a Gwen, este vídeo puede salir algo, así que muchas gracias Gwen desde aquí. Sí, literal, la gente la odiaba, pero en realidad no, todo bien. Era odiada, era la villana, parecía la villana de la historia, pero no, era la héroe, la heroína. Sí, literalmente. Regresando a una pregunta anterior, que tiene un poco con la mano con esto. ¿Por qué te retiraste? Pasó todo eso del Mediverso, fue increíble, nuevo avatar, vídeo de Supremos, sí, vídeo arreglando Supremos, y... ¡puf! Ya no más. Creo que lo que sí debía hacer es avisar, porque ya sí, pero no. Pero sí ya sentía que había pasado mucho tiempo para decir, bueno, sí, ya me voy. Pero, sí, como ya dije antes, fueron varias cosas. Era más difícil poder plasmar las ideas que tenía. Yo ya estaba haciendo otras cosas, estaba con otros proyectos, estaba con otros trabajos, ¿no? Y de nuevo, ya no sentía que... Quizás la serie no era para mí, o sea, lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, de Arreglando Supremos, tal vez yo no lo hacía, o sea, yo lo narraba, yo lo explicaba, pero quizás hubiera sido más para una persona que sea artista. No sentía que era mi trabajo, o sea, era el trabajo del chico que era el artista. Y yo solamente estaba agarrando los trabajos, o sea, sí lo hacíamos juntos las ideas, pero él lo plasmaba, no era mío. Y no era un trabajo de Mechistes, era un trabajo de este artista. Yo dije, ¿sabes qué? No es algo que yo quisiera mantener, aparte que no le pagaba por esto, así que tampoco me parecía justo. Y otras ideas tampoco es que tuviera, o sea, ya había hecho tops, ya había hecho reseñas, ya había hecho versus, ya había hecho de todo. Ya lo que yo quisiera hacer no había, o sea, de nuevo, al final todo era el hobby y todo salía de porque yo quería hacerlo. Y como ya no había nada más que yo quería hacer, hubiera sido muy forzado simplemente subir videos como ¿qué le depara a Ben 10? O tenemos este rumor, no quería hacer eso. Así que simplemente, nada, dije, ok, ahí quedó, y pues ahí quedó. ¿Preferías dejarlo antes que acabase siendo un canal muerto? Un canal zombie, mejor dicho. Canal zombie y un canal que solo subiera cosas por subir, ¿no? O sea, no quería agarrar la idea más
pequeña, minúscula y lanzarla, porque ideas había, ¿no? O sea, había estado haciendo los que hubiera pasado si, el what if, que es muy chistoso porque y intento decirlo lo más posible. Yo trabajé ahí con un chico llamado Ignacio, que él hizo la voz de B23, de un qué es lo que pasó, ¿no? Con B23, cómo La nació. historia jamás contada, claro. Él hizo la voz de él es la historia, la voz de B23, y actualmente él es un actor de voz, es un actor de doblaje. Y hace poco él fue la voz de Hippo de la película de Cómo entrenar a tu dragón, y a mí se me hizo muy bonito que una persona con la que yo he trabajado haya logrado hacer algo así, ¿no? O sea, habían cosas que yo ya estaba haciendo muy pros, o sea, como que mucho más pro de lo que antes, ¿no? Trabajaba con gente, sacaban ideas que eran mucho más trabajadas, pero por lo mismo que eran trabajadas, no tenía el tiempo para hacerlas ya, no podía llegar a tanto. Y si me metía en eso, no podía hacer las otras cosas que tenía. Como que Medichistes tuvo su momento, y ya, o sea, lo que yo quería hacer, lo hice, y ahí quedó. Wow, de Medichistes a Hollywood. ¿Quién lo diría, Ignacio? ¿Quién lo diría? Sí. Y bueno, ya pues estoy ahí hablando ya de para ir más o menos terminando y unas preguntas un poco más para cerrar un poco el tema y más para no robarte mucho de tu tiempo. Si recuerdas la pregunta que te he hecho al inicio, ¿quién fue en su momento Ernesto? ¿Quién es ahora Ernesto? ¿Qué es de Medichistes hoy en día? ¿Qué estoy haciendo? Ahora trabajo, como dije, en redes. Ahorita lo que soy es un content manager de una agencia de publicidad. Básicamente, de antes lo que hacía era crear ideas para el canal, ahora creo ideas para marcas. Ya no para Ben 10, sino para otras cosas. Vivo solo. Algo que lamentablemente sí tengo que avisar, y quizás muchas personas no lo saben. Yo tenía un perro con quien yo vivía, Sparky. Con él vivía hasta hace un par de años, hasta hace un par de meses, hasta que ya luego de 15 años ya Sparky partió. Eso sí es quizás uno de los cambios más fuertes. Actualmente sí vivo solo, y trabajo, tengo una novia, veo a mi familia, tengo planes a futuro con mi trabajo actual. Me gustaría, no sé si seguir haciendo contenido de algún tipo, porque hago contenido para marcas. Algo personal no lo sé, porque yo ya viví eso. Ya siento que mi época de creador de contenido ya fue. Y no sé si regresar, no sé si regresaría, porque es un tema muy que te chupa todo, te chupa la vida. No en un mal sentido, pero sí te absorbe mucho, así que no sé si regresaría, pero sí, o sea, ahorita el resto está en una etapa muy, muy diferente de la vida, mucho más adulto, claramente. Pero si alguna vez Ben 10 vuelve, algo haré. Supongo que algo haré. No podría quedarme callado. ¿Cuál fue, si te acuerdas, claro, el vídeo al que más cariño le tenías? Hay muchos. El primero de la Alianza. También puede ser algunos de los raps que lancé de Ash contra Ben. O este video último de mejorando, transformando a los Supremos. Hay muchas cositas así que lancé. Pero tal vez a los que más cariño le tengo son de los primeros, a los que simplemente hacía por chiste. A los que eran con figuras. Al primero de la Alianza, a los de Cuartos del Drama, la hora del Eco, los Eco plateados, cosas así que era simplemente por chiste, ¿no? Y simplemente los hice porque me divertía. Y creo que a esos son los que más cariño le tengo. Yo me acuerdo que yo lo veía cuando era un niño pequeño. Y pues también diría yo que también son los que más cariño le tengo, la verdad. O sea, era guay ver a alguien con juguetes que nunca pudiste tener jugando, básicamente. ¿Qué se siente? Eso era básicamente yo. Uy, perdón. Habla tú, por favor. Te cortas. No dije nada. Vale. ¿Qué se siente haber sido un pionero en esto de la creación de contenido de Ben 10 y pues haber inspirado a tantos? Hoy en día, esos youtubers de Ben 10, que si después de esto te quieres pasar a conocerlo, pues encantado de mi parte, la verdad. Que tú hayas sido una imagen que haya inspirado a tanta gente a meterse en esto de crear contenido de Ben 10 y animar el fandom, básicamente. En pocas palabras, es raro, es suerte y es bonito. O sea, en 3 palabras, es raro porque yo nunca quise hacerlo.
no fue lo que yo busqué hacer. O sea, no era como que mi intención que la gente me dijera, oye, yo por ti subo videos, o oye, yo por ti hice esto. Así que es raro porque no es algo que yo busqué. Es suerte porque de nuevo me metí en un nicho que no tenía otra persona que lo haga, no había otro Made Chistes. Luego aparecieron, pero en su momento no había un canal sobre Ben 10 que fuera algo así como el mío. Y al final es bonito porque sí, es lo que te hace sentir, ¿no? O sea, al final lo que hiciste valió por algo. Hiciste que gente... sé que hay gente que ha empezado a estudiar cosas de edición, de video, porque veía los videos. O sea, hay gente que estudió animación porque le gustó Ben 10 y veía los videos y se animó. O sea, en resumen eso. O sea, sí, no lo veo como una responsabilidad porque al final lo que hice ya lo hice. Pero sí es así, es bonito, es raro y sí, pues ha sido suerte. Bueno, suerte y mucho esfuerzo. Mitad, mitad. Vale, ahora la pregunta más importante de todo. Para que te hagas una idea, nos quedan 3 preguntas, pero esta es la más importante de todo. El motivo por el que te hice la entrevista. ¿Cuánto le mide el pito a los aliens? Depende, o sea, bestia. Nadie sabe. Creo que no sabemos si tiene. Mi respuesta al final le va a ser: creo que ninguno tiene pito. Lo más seguro que no tengan. ¿Te darías permiso para hacer un vídeo intentando investigar eso? Sí, hágalo. Intente investigar. Yo creía que los peludos sí tenían, tipo bestia tenía, pero el resto no tiene. Eso es lo que yo creo. Me lo tomo como un reto. Vale, ya fuera de risas. ¿Qué significó para ti esta experiencia? ¿Qué significó para Ernesto haber sido Medichistes? En pocas palabras, es la mitad de mi vida. O sea, si mi vida la separo en 3 o en 2, creo que es la primera parte, porque o sea, de niño no recuerdo hasta los 10 años, pero de los 10 años en adelante es básicamente toda mi vida. Así que sí, todo lo que aprendí, todo lo que sé del mundo de redes, del mundo de cómo trabajar con gente, cómo es crear un legado de lo que has hecho, es eso. O sea, realmente significó la mitad de mi vida. Todas las cosas que he hecho para llegar acá han sido por eso. Y todas las decisiones que al final tomé fue por lo que había hecho al inicio. Quiera o no, bien o mal, ha sido así, ¿no? Y es eso. Y ya para cerrar y no robarte mucho de tu tiempo, ya te dejo de tener aquí esclavizado. Si pudieras hablar con tu público de aquellos años, ¿qué le dirías ahora mismo a tu público? Toda esa gente que escribe en los vídeos: ¿y Medi cuándo vuelve? Extraño Medi Chistes. ¿Qué le dirías a esa gente si te pudiera escuchar ahora? Hay noticias buenas y noticias malas. La noticia mala es que lamentablemente Medichistes como tal, ese Medichistes ya no existe. O sea, esa persona ya no está más. Lamentablemente. La persona que quería hacer esos videos, que existía en ese tiempo, porque Medichistes no solamente es una persona, texto. Como yo siempre dije, Medichistes al final es el canal y la persona ya no está. O sea, no hay una persona que pueda hacer ese contenido porque tampoco existe ese contenido ya. Así que por ese lado, noticia mala por eso. Pero noticia buena, Ernesto está. lo bueno es que puedo, como tú, ¿no? Me has escrito y yo con gusto les respondo, si puedo. Y el canal todavía está. O sea, todo lo que yo quise hacer, o sea, lo que Medichistes quiso hacer, su trabajo, va a estar ahí siempre. La idea, mientras YouTube exista, va a poder estar ahí. Y si alguna vez Ben 10 regresa, como dije, algo haré. O sea, no sé si vuelva como canal, pero algo haré, ¿no? Y porque yo siento esa responsabilidad de como que la gente va a querer saber de mí. Así que por ese lado tal vez sí. Pero sí, como dije, malas noticias, Medichistes no existe, o sea, la persona y el contexto ya no hay. Buenas noticias, Medichistes existió en el sentido de que ese momento existió y siempre van a poder regresar al canal para recordarnos, para poder ver, para poder tener esa nostalgia que a mí me gusta mucho poder. Como que recordar que eso pasó y eso fue real, ¿no? Esos tiempos fueron reales. Y eso siempre va a estar ahí. Y yo como Ernesto también voy a estar ahí, ¿no? También para hablar cuando quieran, para recordar. Así que, siempre sobre ser héroe, gente. Pues con estas palabras nos despedimos en este vídeo. La verdad es que Medi, muchísimas gracias por acceder a participar. Espero que la gente que llegue a ver esto haya disfrutado ver este repaso y pues sepa más de quién era la persona a la que miró por tantos años.
Yo crecí en un tiempo donde ser geek, que te gusten los superhéroes, las series animadas y no ser fan del fútbol o, no sé, Daddy Yankee, era mal visto, burlado o en algunos casos te volvía casi invisible. Este canal fue creado para todos, para quienes tienen un llamado placer culposo y quieren liberarse de alguna forma. Siéntete en casa. Este canal será para todos y por todos, y podremos hablar de lo que deseemos y sin ser juzgados. Aunque eso es muy difícil, serán muchos los juzgados, yo seré el juzgado por algunas de las cosas de las que quiera hablar. El mundo no cambia de un día para el otro, pero al menos puedo asegurar que yo no los voy a juzgar.